Introducción a la gestión de la tecnología y la innovación. Jorge Robledo Velázquez. Segunda parte. Conceptos fundamentales sobre ciencia y tecnología. Introducción. Para entender la gestión de la tecnología y la innovación es necesario entender la naturaleza de la ciencia y la tecnología, así como sus procesos de creación, transformación y aplicación. De allí la importancia de construir unos sólidos conceptos fundamentales sobre la ciencia y la tecnología, así como sobre la actividad de investigación y desarrollo experimental, sobre la cual descansa la generación y aplicación creativa del conocimiento científico y tecnológico. Estos serán los temas que se abordarán en el presente capítulo. Ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología son términos ampliamente utilizados debido a la percepción cada vez mayor que existe sobre su importancia para el desarrollo económico y social. Sin embargo, su significado es todavía vago e impreciso para la mayoría. ¿A qué se refieren, después de todo? En este texto vamos a utilizar las clasificaciones y convenciones que al respecto ha venido impulsando la UNESCO desde hace varias décadas, que define las actividades científicas y tecnológicas, ACT, como AL. Systematic activities which are closely concerned with the generation, advancement, dissemination, and application of scientific and technical knowledge in all fields of science and technology. La UNESCO clasifica las ACT en tres grandes grupos, a saber: 1. Investigación y desarrollo experimental, I+D. 2. Educación y entrenamiento científico y tecnológico de tercer nivel 3. Servicios científicos y tecnológicos. Según lo anterior, cuando se habla de ciencia y tecnología, se está haciendo referencia a un amplio conjunto de actividades que no se restringen a la investigación científica y tecnológica, sino que abarcan también actividades de enseñanza, entrenamiento y servicios que incluyen la consultoría y asesoría especializadas, los sistemas de información científica y tecnológica, y los sistemas de normas y calidades, entre otros. Las respuestas del hombre. Podríamos definir la ciencia como un sistema cultural creado por el hombre para responder de cierta manera preguntas sobre sí mismo, sobre la sociedad, la cultura y la naturaleza. Sin embargo, la respuesta científica no es la única respuesta posible. Muchas preguntas han sido respondidas desde otros sistemas de conocimiento, igualmente válidos, como la religión, la estética y la ética. Inclusive, hay respuestas que por mucho tiempo fueron construidas desde la mitología y que, a pesar de que entraron en franca decadencia con la modernidad, guardan similitud con las prácticas actuales de la astrología y otras ciencias ocultas semejantes. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de la respuesta científica? Algunos epistemólogos y filósofos de la ciencia se refieren a esta pregunta como el criterio de demarcación. En particular, por ejemplo, Papert 1963 propuso un criterio de demarcación que se ha dado en llamar falsacionismo de Papert o criterio de falsación de Papert. En lo fundamental, este criterio propone que, para considerarse científico, un enunciado debe admitir la posibilidad de ser falso y, eventualmente, ser sustituido por otro. Por otra parte, el hombre, desde sus mismos orígenes, ha resuelto preguntas y problemas de orden práctico relativos a su vida cotidiana, particularmente en lo referente a la producción, almacenamiento, distribución y consumo de productos. Durante muchos siglos esto lo hizo sin un entendimiento de los fenómenos subyacentes a tales prácticas. Es lo que conocemos como técnicas, cuya esencia era el saber empírico y las habilidades de las personas que las dominaban. Después, tales técnicas fueron enriquecidas con conocimiento de tipo científico proveniente de las nuevas ciencias que poco a poco comenzaban a desarrollarse, y se convirtieron en lo que conocemos actualmente como tecnologías. Todavía hoy, las tecnologías se caracterizan por ser un complejo sistema de conocimientos y habilidades, en el que se mezclan los conocimientos científicos con aquellos de índole empírica asociados a las técnicas que les sirven de base. Ciencia y tecnología, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? En lo fundamental, entonces, consideramos que la ciencia y la tecnología están constituidas por conocimiento. En otras palabras, la ciencia y la tecnología son el cúmulo de conocimiento que la humanidad ha desarrollado en su afán de dar cierto tipo de respuestas a sus interrogantes sobre el hombre, la sociedad, la cultura y la naturaleza. Tal cúmulo de conocimiento, en su estado actual y sobre cierta materia específica, es lo que denominamos estado del arte. Es, por cierto,
un conocimiento no inmutable, que se mantiene en constante cambio. Por ello hablamos del avance científico y del desarrollo tecnológico, refiriéndonos a este proceso constante de evolución del conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, ciencia y tecnología no son lo mismo, a pesar de que ambas son, en lo fundamental, conocimiento, tienen elementos que las diferencian, los cuales deben tenerse en cuenta para formular políticas y adelantar una gestión exitosa de ambas. Ver Pavit, 1987-1991. Las diferencias son varias, entre ellas. El conocimiento científico se refiere a la comprensión fundamental de fenómenos y hechos naturales, sociales, culturales y humanos, y pretende ser generalizable y reproducible en el tiempo y el espacio. La tecnología no solamente involucra conocimiento, que puede ser científico o empírico, sino también habilidades. Está asociada fundamentalmente a productos, bienes y servicios, y procesos productivos y de gestión, y es altamente específica y localizada. La ciencia se realiza principalmente a través de actividades de investigación básica. Sus principales agentes son los científicos e investigadores que trabajan en universidades, laboratorios y centros de investigación, y sus productos principales son las publicaciones científicas. Tiene un carácter más disciplinario que interdisciplinario. La tecnología se realiza principalmente a través de la investigación aplicada y el desarrollo experimental, e involucra actividades técnicas llevadas a cabo por ingenieros, personal técnico y otros profesionales, quienes trabajan principalmente en empresas y producen inventos e innovaciones a nivel de bienes, servicios y procesos, que con frecuencia conducen a patentes y registros. A diferencia de la ciencia, tiene un carácter más interdisciplinario que disciplinario. Estas principales diferencias entre ciencia y tecnología, sin embargo, sobre todo en ciertos campos del conocimiento, las diferencias entre ciencia y tecnología son cada vez más difusas, dando paso a lo que se ha denominado la tecnociencia. Esto parece ser más claro, por ejemplo, en relación con la biotecnología y otras de las nuevas tecnologías, que encuentran su lugar de desarrollo privilegiado en entornos productivos que cuentan con una base de investigación básica supremamente sólida. Datos, información, conocimiento, inteligencia y sabiduría. El conocimiento, entonces, constituye la base de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, ¿qué es el conocimiento? Para abordar esta pregunta es conveniente revisar otros conceptos asociados. Para empezar, el concepto de dato. Podríamos decir que un dato es el elemento básico de la comunicación. En efecto, los sistemas de comunicación están construidos sobre conjuntos limitados de datos que los hacen posibles. En la actualidad hemos desarrollado sistemas altamente complejos de comunicación basados en dos datos elementales, 0 y 1, o cualquier par de elementos diferenciables, punto y raya en el código Morse, presencia o ausencia de magnetismo en las memorias de almacenamiento de los primeros computadores, etc. Incluso, hoy podemos afirmar que la vida misma está construida a partir de solo 4 datos elementales: guanina, citosina, adenina y timina, las bases del ADN. Sin embargo, los datos por sí mismos no dicen nada. Una serie de puntos y rayas no tiene sentido para alguien que no lea en código Morse. Para que los datos adquieran significado es preciso ponerlos en un contexto interpretativo, de tal manera que el conjunto de datos y contexto interpretativo en el que los datos adquieren significado es lo que llamamos información. En los sistemas modernos de información computarizada este contexto interpretativo es capturado en gran parte por un conjunto particular de datos que se conocen como metadatos. Tabla 1. Principales diferencias entre ciencia y tecnología. Ciencia. Tecnología. Propósito. Comprensión fundamental de fenómenos y hechos naturales, sociales, culturales y humanos. Desarrollo, producción y distribución de productos, desarrollo e implantación de procesos. Esencia. Conocimiento científico. Conocimiento científico. Conocimiento empírico. Habilidades. Insumos. Una o pocas disciplinas. Múltiples disciplinas. Actividades. Centrales. Investigación básica. Investigación aplicada y desarrollo experimental. Diseño, pruebas y ensayos, control de calidad.
agentes, científicos, ingenieros, técnicos y profesionales. Lugar de producción. Universidades, laboratorios y centros de investigación. Empresas y centros de desarrollo tecnológico. Productos. Publicaciones científicas. Inventos e innovaciones. Relacionadas con bienes, servicios y procesos. Características del conocimiento. Producido. Generalizable, reproducible, explícito, publicable. Específico, localizado, en gran parte tácito, protegible. Algo similar ocurre con la construcción de conocimiento a partir de información. La información, en sí misma, es normalmente insuficiente para construir pleno conocimiento sobre un objeto, hecho o fenómeno. Para ello se requiere contextualizar la información en un marco interpretativo que la relacione con otro cúmulo de experiencias e información disponible. Normalmente nos referimos a tal contexto interpretativo, en lo que tiene que ver con el estado del arte de las disciplinas involucradas, como marco teórico. La diferencia entre datos, información y conocimiento es un tema recurrente en la literatura sobre gestión del conocimiento. En general, los planteamientos encontrados son básicamente coincidentes. Como ilustración, el cuadro 1 presenta la propuesta de Davenport 1997, considerada como típica de este tipo de literatura. Sin embargo, la capacidad de la humanidad de contextualizar no para allí. De forma similar podría decirse que el conocimiento puede ser contextualizado e interpretado de determinadas maneras, llevando a tomas de decisión inteligentes. Aún más, quizás sería posible decir que conocimiento e inteligencia pueden ser puestos en contextos éticos, axiológicos y teleológicos tales, que conducirían a algo que llamaríamos sabiduría. Cuadro 1. Diferencias entre datos, información y conocimiento. Datos, observaciones simples de los estados del mundo. Fácilmente estructurables. De sencilla captura en máquinas. Frecuentemente cuantificables. De sencilla transferencia. Información, datos dotados de relevancia y propósito. Requieren de unidad de análisis. Es necesario consenso sobre su significado. Es necesaria la mediación humana. Conocimiento, información procesada por la mente humana que incluye reflexiones, síntesis y contextos. Difícil de estructurar. Difícil de capturar en máquinas. De manera frecuente es tácito. Difícil de transferir. Fuente: elaboración del autor con base en Davenport 1997. Esta progresión de los datos a la sabiduría arroja luz sobre los tipos de riesgos que enfrentan las organizaciones en la economía del conocimiento. Drucker, 1969. Estos riesgos los podríamos clasificar como: el riesgo de los datos, no tener los datos correctos, tener mal los datos correctos o tener bien los datos incorrectos. El riesgo de la información, dados los datos correctos buenos, no interpretarlos bien. El riesgo del conocimiento, dados los datos correctos buenos y bien interpretados, no entender su significado en el contexto de la misión de la organización. El riesgo de la inteligencia, dados los datos correctos buenos, bien interpretados y entendidos en el contexto de la organización, no comprender las implicaciones que tienen para las decisiones estratégicas de la misma. El riesgo de la sabiduría, dados los datos correctos buenos, bien interpretados, entendidos en el contexto de la organización y comprendidas sus implicaciones estratégicas, no ver sus impactos humanos, sociales y ambientales. Tipos de conocimiento y naturaleza de la tecnología. La importancia del conocimiento para entender la ciencia y la tecnología y su dinámica de desarrollo ha llevado a los investigadores y practicantes de la economía, la gestión tecnológica y otros campos de estudio afines a tratar de comprender la naturaleza del conocimiento científico y tecnológico y sus manifestaciones en contextos organizacionales. En particular, desde esta perspectiva, dos tipos específicos de conocimiento son relevantes: el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El conocimiento explícito puede ser definido como highly refined knowledge, consisting of descriptions of facts, concepts, judgments, and relations between knowledge chunks, tal como se presenta en libros y documentos escritos,
Wade, 1993, página 11. En cambio, el conocimiento tácito consists of complex, diffuse, and mostly unrefined knowledge accumulated as know-how and understanding in the minds of knowledgeable people. Wade, 1993, página 11. En la práctica, el conocimiento tácito está en la mente de las personas y se va con ellas cuando éstas salen de la organización. El conocimiento explícito es conocimiento documentado y permanece en la organización aun cuando las personas se vayan. De aquí el esfuerzo que muchas organizaciones hacen por documentar sus procesos y promover que el personal convierta en explícito el conocimiento que posee y que sea de interés para la organización. Aún más, con el advenimiento de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, se están haciendo esfuerzos cada vez más exitosos por codificar el conocimiento de los expertos y transferirlo a sistemas robóticos e informáticos. Según las anteriores definiciones, podríamos afirmar que la información constituye el componente explícito del conocimiento. Este componente está altamente desarrollado en las ciencias, lo cual explicaría, al menos en parte, la popularidad de los artículos, libros y documentos en la práctica comunicativa de los científicos. Sin embargo, en relación con la tecnología, este componente explícito está débilmente desarrollado, es decir, la tecnología es solo parcialmente información, siendo de forma significativa conocimiento tácito. Las anteriores consideraciones son importantes para efectos de determinar la naturaleza de la tecnología. Una concepción equivocada de la tecnología puede llevar a orientaciones de política y gestión con desastrosas consecuencias para el desarrollo de las organizaciones y de los países. En la perspectiva de la economía neoclásica, por ejemplo, la tecnología ha sido incorrectamente conceptualizada como información, y como tal, se ha considerado de fácil y amplia comunicación y difusión, por lo cual su transferencia no constituye un problema significativo. Desde esta perspectiva, la tecnología plantea un reto para quien la crea, pero no para quien la adopta, por lo cual es lógico esperar trayectorias convergentes en el desarrollo de los países. Sin embargo, tal hipótesis, conocida como la hipótesis de la convergencia, ha sido desvirtuada por la historia reciente de ciertos grupos de países, que pone en evidencia trayectorias divergentes en sus principales indicadores de desarrollo. De manera alternativa, la tecnología se puede conceptualizar como conocimiento, en gran parte tácito. Siendo así, la tecnología involucra componentes que hacen que su transferencia sea difícil, requiere esfuerzos deliberados, inversión de recursos y acumulación de capacidades tecnológicas específicas para el efecto. Lo cual hace que el proceso de transferencia resulte costoso y no siempre exitoso. Estas y otras características de la tecnología se analizarán con más detalle en la sección siguiente. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.